Hola amigos, me presento. Soy Felipe Riquelme, ultrasonido clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y otros relacionados con la medicina de urgencia. Esta semana tenemos un invitado especial que es Ricardo. Ricardo Alvarado es residente de nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Cuéntanos, Ricardo, ¿qué haremos esta semana? Bueno, hace algunos capítulos atrás tú nos hablaste acerca del tema de ultrasonido clínico en reanimación. Ahora veremos en detalle el tema de la actualización de las guías de la ACLS de este año y qué dicen con respecto al tema de ultrasonido clínico. Bueno, excelente tema. Sin duda el ultrasonido es una de las herramientas auxiliares muy útiles en una reanimación, pero vamos a ver bien qué dice la AJA este año con respecto a este y qué hay de nuevo en el fondo. Vamos con el video. La idea de este video es centrarnos más que nada en lo que dice la AJA sobre el uso de ultrasonido clínico en reanimación y la bibliografía en la que se sustentan para decir diversas aseveraciones. Por supuesto, acotar que no es para nada el objetivo de este video hacer una revisión completa bibliográfica en profundidad acerca del tema de reanimación y ultrasonido clínico. Sí, una revisión completa tomaría demasiado tiempo, pero no podemos dejar de mencionar lo más importante en la reanimación, en el fondo lo básico. ¿Ha cambiado alguna recomendación? En verdad no. Lo primero que cabe destacar es que la AJA continúa con las mismas recomendaciones básicas que van antes del tema del ultrasonido clínico. El énfasis en la cadena de supervivencia, la necesidad de iniciar las compresiones torácicas lo antes posible en un paciente con sospecha en paro, que estas compresiones sean de buena calidad y manteniendo las pausas al mínimo posible, ya que tanto la demora en el inicio de las compresiones en estos pacientes como el aumento de la duración de las pausas influyen de forma significativa a que nuestro paciente tenga una menor sobrevida a nuestro intento de reanimación. Claro, las compresiones son una de las intervenciones claves en la reanimación y el ultrasonido mal utilizado puede ir en detrimento de estas. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Bueno, también están por supuesto las recomendaciones acerca del tema de la desfibrilación. Esta que debe realizarse a todo ritmo desfibrilable, por supuesto que lo antes posible, ya que los intentos seriados de desfibrilación, entre más tiempo tarden en realizarse los ritmos desfibrilables, más difícil va a ser sacar a nuestro paciente nuevamente al ROSC, a circulación espontánea. Entonces, para resumir, en realidad ninguna de las intervenciones fundamentales han tenido alguna modificación en estas nuevas guías 2020. Bueno, me queda claro. Entonces, habiendo dicho lo fundamental de la reanimación, ¿qué pasa con el ultrasonido clínico? La primera aseveración que hace la AJA es: el ultrasonido clínico puede utilizarse para identificar taponamiento cardíaco u otras posibles causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, e identificar movimiento cardíaco en una sospecha de actividad eléctrica sin pulso. Bueno, uno de los papers que cita la AJA es el de Breitkreutz del 2010. Este fue un trabajo observacional prospectivo de pacientes en paro o en periparo en el ámbito prehospitalario. Valoran el rol del ultrasonido en el manejo del paro utilizando un protocolo similar al protocolo RATS, que es el llamado protocolo FIL, ¿ya? Y vieron qué tan factible era utilizarlo en el prehospitalario, cuál es la incidencia de patología tratable y, por supuesto, qué cambios hacía en el manejo del uso del ultrasonido clínico. Es importante destacar de este estudio, en este caso los operadores eran médicos entrenados en el protocolo y utilizaban dispositivos ultraportátiles, ¿ya? Podemos destacar inicialmente que uno de los puntos que evaluaron fue la calidad de las imágenes tomadas y realmente lograron obtener imágenes adecuadas en el total de los pacientes, siendo la ventana subsifoidea la más común. Con respecto a los pacientes, que eran 100 en paro cardiorrespiratorio, que incluyeron este estudio, 51 de estos tenían el diagnóstico de actividad eléctrica sin pulso previo al uso de ultrasonido clínico, los cuales se dividieron luego en 13 pacientes con una real actividad eléctrica sin pulso y 38 con pseudo actividad eléctrica sin pulso. ¿Tú sabes qué significa esto o la diferencia entre actividad eléctrica sin pulso y la pseudoactividad eléctrica sin pulso? Bueno, determinar que un paciente está o no en una sistolía a través del pulso palpable es súper difícil. Los estudios dicen que hay una certeza como del 50% en la búsqueda del pulso y por eso cada vez las recomendaciones le asignan menos tiempo y menos importancia.
Tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que como su nombre lo dice, es una actividad eléctrica al monitor que no genera pulso, o sea, una disociación entre lo eléctrico y lo mecánico. Cuando ponemos el eco en estos pacientes, podemos ver dos cosas. En este setting de pacientes que tiene actividad eléctrica pero no generan un pulso, eso en realidad es que el corazón se encuentra en una asistolía, que el corazón no está contraído y por lo tanto el paciente está en un estado de muerte. O que el corazón en verdad se contrae pero no genera pulso. Y esto sería una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Este paciente no está muerto, este paciente no está en asistolía, solamente tiene un shock tan profundo que uno no puede llegar a palpar el pulso de forma manual. Y en estos casos es donde la ecografía me ayuda con el manejo, ya que es muy distinto el manejo de un paro en un contexto de un TEP masivo o en un contexto de un taponamiento cardíaco. Entonces, Felipe, ¿qué más encontraron en este estudio? Bueno, entiendo. Mira, siguiendo en esa línea, en el estudio habían 37 pacientes con diagnóstico de asistolía previo al estudio con ultrasonido clínico, en los cuales en 13 se observó que sí había contractibilidad cardíaca, a diferencia de los 24 pacientes restantes, lo que claramente cambia la conducta, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, que gracias al ultrasonido pudo encontrarse causas tratables de shock en los pacientes, como disfunción ventricular izquierda, TEP masivo, taponamiento cardíaco o hipovolemia severa. Y gracias a esto, en el 89% de los paros, el ultrasonido cambió la terapia, además de poder realizar un feedback desde el sitio del suceso al centro regulador, que es súper importante, y definir el hospital de derivación en ciertos casos. Bueno, el otro estudio que cita la AJA en este punto es el de Gaspari del 2016. Ah, es el Reason, ¿o no? Sí, el estudio Reason. En este estudio observacional multicéntrico, que a diferencia del anterior también agregaba los paros que ocurrían dentro del servicio de urgencia, no solamente los paros del prehospitalario, y quisieron ver si el ultrasonido tenía algún rol en definir el pronóstico del paro, sabiendo que puede detectar el paciente con asistolía con respecto al paciente que tiene una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Solo incluyeron paros en actividad eléctrica sin pulso, asistolía. Se rescató que de los 414 paros en actividad eléctrica sin pulso, 54% tenía actividad miocárdica con el ultrasonido clínico, mientras que en los 379 paros en asistolía que había en el estudio, solamente un 10% tenía actividad contráctil miocárdica. Todo lo anterior es relevante porque en el estudio la tasa de ROSC, la tasa de sobrevida después de la admisión al hospital y la tasa de sobrevida a la alta hospitalaria fueron mayores, por supuesto, en el grupo de pacientes que tenía motilidad cardíaca al ultrasonido clínico. Lo que hace en verdad mucha lógica. Nuevamente deja en evidencia que el ultrasonido es la herramienta ideal para saber si el paciente tiene o no tiene pulso, con el propósito que esto conlleva y el pronóstico. Pero lamentablemente, como veremos más adelante, la sistolía por eco no fue 100% sensible de muerte como outcome, por lo que no sirvió como un marcador para detener la reanimación. Esto supongo que lo veremos más adelante, ¿no? Sí, y bueno, para terminar con esta primera aseveración, tenemos otro punto que es importante en este estudio, que habla sobre el rol del ultrasonido en detectar la causa del paro, ¿ya? Mira, por ejemplo, habían 34 pacientes que tenían derrame pericárdico al ultrasonido clínico y el subgrupo al que se le realizó una pericardiocentesis en el paro tuvo una sobrevida después de 15.4% versus el subgrupo paciente al que no se le realizó el procedimiento de pericardiocentesis, que tuvo una sobrevida muy baja del 1.3%. Yo creo que no hay duda acá que el ultrasonido es una herramienta para detectar la presencia o no de pulso y buscar patología crítica del paro que permite mejorar un poco la mala sobrevida que conlleva esta patología. Vamos con la segunda aseveración. La segunda aseveración es: el ultrasonido clínico se relaciona con un aumento de la interrupción de las compresiones torácicas. ¿Para qué se ponen en esa? Claro que el ultrasonido no es algo que hace la diferencia en un paro, como es activar la cadena de rescate, las compresiones o la desfibrilación. Me imagino que hablarán del tiempo que demora en obtener las imágenes en el momento quizás de las pausas, que demora en reiniciar las compresiones. Así es. Mira, la AJA, para llegar a esta aseveración, cita un trabajo de Clattenburg del año 2017. En este estudio compararon pacientes a los que se les aplicó ultrasonido clínico durante la reanimación con pacientes a los que no se les realizó ultrasonido clínico y solamente fue una reanimación ACLS estándar. Y esto fue por medio de cámaras que tenían en las salas de reanimación. Y uno de los primeros problemas cuando uno ve este estudio es que hay una pérdida muy sustancial de pacientes.
ya que la población inicial de pacientes era solamente 82 pacientes que sufrieron un paro traumático y que fueron reanimados en servicio de urgencia, pero tuvieron que descartar la mayoría de estos 82 por razones muy básicas como que la sala donde los reanimaron no habían cámara o que la cámara de la sala no grabó realmente el video. Entonces, por lo anterior, el número total de pacientes que analizaron terminó siendo solamente 24 pacientes. Sí, al final es un N súper bajo y pequeño que yo había leído este estudio también. En la comparación de grupos, el grupo con ultrasonido clínico tuvo en promedio 5 segundos más de pausa con respecto al grupo sin ultrasonido. Eso es lo que encontraron, pero dos puntos importantes acerca de las pausas de la reanimación es que, primero, si el encargado del ultrasonido clínico era además el líder de la reanimación, eso agregaba 6.1 segundos más de pausa. En cambio, si el operador era un fellow de ultrasonido, destinado solamente para hacer el estudio, eso restaba 3.9 segundos de pausa. Está todo en la logística, en el fondo. Bueno, por último, cabe destacar que pese al aumento de pausa o el tiempo que tardaban en hacer estudio ultrasonográfico, la tasa de ROSC entre ambos grupos no tuvo una diferencia significativa. Lo que hace finalmente que la aseveración tan categórica del estudio pierda más peso aún lo importante. Yo creo que lo que los llevó a hacer esta aseveración es que, nuevamente, el hecho que cualquier cosa que impida hacer una de las pocas cosas que se sabe que sirven en el paro cardiorrespiratorio no debería aconsejarse con tanto ahínco. Claro que si el grupo de reanimación tiene experiencia en esto, el tiempo no se alarga tanto o no sobrepasa los 10 segundos y a cambio se gana mucha información vital, como es saber si el paciente sigue o no en paro y una eventual causa. Claro, vamos con la tercera aseveración de la AJA. Un estudio chico, controlado, randomizado, muestra que no hay mejora en los outcomes con el uso de ultrasonido clínico durante la reanimación. Esa es la aseveración, pero ¿qué significa esto? O sea, es tal cual como suena. Para esto citan el trabajo de Chardoli del 2012. En este estudio prospectivo se randomizaron pacientes en dos grupos. Uno que recibió una reanimación asociada a ecocardiografía y un grupo que fue únicamente una reanimación estándar sin uso de ultrasonografía. Por supuesto que solamente actividad eléctrica sin pulso y como reclutaron solamente 100 pacientes, quedaron 50 pacientes en cada grupo finalmente. Y los que alcanzaron ROSC finalmente en el grupo A fueron 17 pacientes versus el grupo sin ecografía, el grupo B, que fueron 14 pacientes. Lo cual dio una diferencia, por supuesto, no significativa, que podría estar explicada netamente por la escasa cantidad de pacientes, porque existe una diferencia, pero no es significativa por la cantidad de pacientes. No sé qué decir. Está bien que sabemos que en reanimación no hay mucha ciencia, ojo que me refiero a estudios dobles ciegos, randomizados y eso, pero en varios estudios ya vimos un poco de su utilidad. No me queda claro el por qué elegir ese estudio. Tampoco me queda muy claro por qué eligieron este estudio y todas las recomendaciones finalmente fueron recomendadas como 2B, o sea, débil evidencia, y con un nivel de datos C, o sea, que tenían datos muy limitados. Igual no esperaba otra cosa, es difícil obtener buena evidencia en estos temas. Y para terminar, con la última aseveración que hace la AJA con respecto al pronóstico, la aseveración es, una revisión sistemática reciente encontró que no hay un hallazgo ultrasonográfico lo suficientemente sensible de outcomes clínicos para terminar con los esfuerzos de reanimación. Creí que hablarían del Recent Trial. Sí, en realidad se refiere al Recent Trial, pero a través de una revisión sistemática, que es de este año, que es de Reynolds. En esta revisión utilizaron el sistema de PICOT para la búsqueda de evidencia, la cual fueron, por supuesto, la P, pacientes adultos con PCR no traumático, la I fueron los hallazgos del ultrasonido clínico, la C fue la ausencia de los hallazgos o la presencia de hallazgos distintos al ultrasonido clínico, la O fue el pronóstico del outcome clínico de estos pacientes con respecto a los hallazgos, y finalmente los tipos de estudios fueron estudios en humanos, descartaron todos los estudios en animales y que fueron randomizados o no randomizados, tanto prospectivos como retrospectivos. Lo interesante de esta revisión es que explica finalmente que no pudieron encontrar ningún estudio aceptable y por lo tanto no pudieron realizar el metaanálisis. Y esto fue debido a dos temas fundamentales: los sesgos y la inconsistencia. Los sesgos más importantes fueron dos. La autoprofecía, que es un sesgo en el cual la reanimación cambia según uno vea o no los signos de contractibilidad cardíaca.
por ejemplo, acortando los tiempos de reanimación en pacientes sin contractibilidad. Por lo que finalmente no puedes comparar a dos grupos de pacientes porque su reanimación es distinta entre cada uno. El segundo sesgo importante es el que la contractibilidad cardíaca es un outcome que se busca en la reanimación, por lo que al no tener esta puede ser que el peor resultado no esté dado por el hallazgo ecográfico en sí, sino porque la falta de contractibilidad cardíaca es un resultado de una reanimación no adecuada. Eso es lo que pasa muchas veces cuando uno utiliza la ecografía en reanimación. Y en torno al tema de las inconsistencias, primero señala que no existe una terminología clara acerca de lo que se denomina contractibilidad cardíaca y que en varios estudios finalmente la tasa de concordancia de la persona que hacía el estudio con respecto a otro evaluador variaba bastante. Por último, también existe una falta de definición del momento en el que se hace el estudio ultrasonográfico. Es decir, que no se sabe si el estudio se hizo al momento de recibir al paciente en paro, si se hizo después de 1 o 2 ciclos. Entonces, por todo esto, lo anterior que acabo de decir, es que es un área de estudio que falta mucho por explorar y que por lo tanto no debería utilizarse el ultrasonido como la única herramienta para definir el finalizar las maniobras de reanimación en un paciente que esté en paro. A esto la AJA le da una recomendación clase 3, sin beneficio con nivel de evidencia C, por datos limitados. Un punto importante que quiero aclarar es que se define como contractibilidad cardíaca en paro cardiorrespiratorio. Como tú dijiste, no hay nada 100% claro, pero en el Recent Trial usan la definición de cualquier contractibilidad del miocardio de forma organizada. No es raro ver contracciones agónicas no organizadas o solo movimiento valvular. Eso se debe considerar como asistolía también. Entonces, el ultrasonido clínico para pronóstico no debería usarse. ¿Es así, pelado? Bueno, me acuerdo cuando era interno, estaba este estudio y Carlos y Hans le tenían mucha fe. Finalmente quedamos en lo mismo. El ultrasonido es solo una herramienta para decidir si continuar o no una reanimación. Es una decisión bastante compleja en donde lamentablemente no existe un único predictor para determinar una conducta. Entonces, en resumen, Ricardo, según la AJA, si saben usar el ultrasonido y su equipo de reanimación tiene un protocolo establecido para que su uso no entorpezca las cosas que sí sirven, será útil para saber que si el paciente está en asistolía y buscar algunas de las causas del paro como taponamiento cardíaco. Claro, el ultrasonido clínico, si no se sabe usar bien, puede aumentar el tiempo sin masaje, lo que sería finalmente el mal pronóstico de un paciente. No hay evidencia buena que demuestre que el ultrasonido mejore el outcome del paciente durante la reanimación. Una aseveración con poco sustento. Y finalmente, no usen el ultrasonido clínico como el único método para detener una reanimación. Yo creo que junto a la detección de asistolía, son los puntos fundamentales del uso del ultrasonido en paro cardiorrespiratorio. Bueno, y eso sería todo por esta semana. No olviden suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos. Chao. Chao, chao.